Buenos días. Continuamos el estudio del catecismo. Estamos en el cuarto artículo del credo. Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. En los numerales del 603 al 623 consideramos cómo toda la vida de Jesús fue una ofrenda al Padre y se ofreció por nuestros pecados. Iniciamos entonces fundidos en esa voluntad de Jesús y de nuestra Santísima Madre, que siempre fueron una sola. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, postrado en el abismo de mi nada, y unida al acto único y eterno de vuestra divina voluntad, os adoro profundamente, os doy gracias eternamente, os amo infinitamente por todos y en el corazón de todos, con el corazón mismo de Jesús y de María. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siempre que estudiamos, profundizamos en la vida de Cristo, no podemos perder algo muy importante, y es que conocemos la vida de Cristo porque esa tiene que ser nuestra vida. Estamos llamados a dejar que Cristo prolongue su vida en nosotros. ¿Y cuál fue la esencia de la vida de Cristo? La obediencia a la voluntad del Padre Celestial. Toda la vida de Cristo estuvo centrado en la voluntad de su Padre. Y por eso hizo de toda su vida una ofrenda al Padre, una oblación pura, santa, inmaculada al Padre. Y es que así tiene que ser nuestra vida. Toda nuestra vida no puede ser otra cosa que una ofrenda viva, pura y santa al Padre. A partir del numeral 606 profundizamos esta verdad. Jesús bajó del cielo no para hacer su voluntad, sino la del Padre que lo había enviado. Eso nos lo confirma Juan 6:38. Al entrar al mundo, Él dice, he aquí que vengo, oh Padre, para hacer tu voluntad. Y es en virtud de esa voluntad del Padre, vivida plenamente en Jesús, que nosotros somos santificados. Y somos santificados gracias a la ofrenda que Él hace de sí mismo. ¿Y desde cuándo inicia esta ofrenda? Desde que se encarnó. Desde que se encarnó, toda su vida, todo su alimento, toda su atención, toda su alegría está en hacer la voluntad del Padre que lo ha enviado. Está en llevar a cabo, en cumplir todo lo que el Padre le ha mandado. Por eso en la cruz Él dice, todo está cumplido. Se le está entregando al Padre el culmen de su misión. Y es algo que todos sabemos, recordamos. Ahora lo que nos toca es profundizar
¿Y todo eso en razón de qué? De nuestros pecados. El sacrificio de Jesús fue por los pecados del mundo entero. ¿Y por qué por los pecados del mundo entero? Porque esa era la voluntad del Padre. El Padre lo envió a redimirnos, a pagar por nosotros, para liberarnos del pecado. Y eso lo hace objeto del amor del Padre. Él lo dice en Juan 10:17. El Padre me ama porque doy mi vida. Y da su vida porque esa es la voluntad del Padre, dar la vida por nosotros. Jesús es la máxima expresión del amor del Padre. Jesús es el te amo infinito del Padre para con nosotros. Porque a eso lo manda, a salvarnos, a redimirnos. Y en Juan 14:31 él dice, el mundo ha de saber que amo al Padre y que obro según el Padre me ha ordenado. Con esto clarifica de una manera especial cuál es el objetivo de su vida. Amar al Padre, y lo ama de la manera más perfecta, dejando que la voluntad del Padre se cumpla, se cumpla perfectamente en él. Esa es la mejor manera de amar al Padre. Por eso es que él en el Evangelio de San Juan nos dice, si me amáis, cumplid mis mandamientos. El que me ama cumple mis mandamientos. Eso equivale a decir, el que ama hace la voluntad de mi Padre. El que ama hace mi voluntad. Porque es la mayor manifestación del amor. La unificación con la voluntad de aquel a quien amamos. Y este anhelo de llevar a cabo en plenitud la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre era la redención. A eso lo mandó, a salvarnos, a pagar por nuestros pecados. Esa voluntad del Padre es la que constituye todo, dijéramos, la esencia de la vida de Jesús. Es lo que anima toda su vida. Esa pasión redentora. Y por esa pasión redentora se encarnó, por esa pasión redentora vivió la vida oculta, por esa pasión redentora salió a la vida pública dejando a su madre sola y aceptando sobre sí todo cuanto el Padre quiso que viviera, en razón de sufrimientos, de incomprensiones, de persecución. Muchas frases de Jesús nos ayudan a profundizar esto. Cuando Él dice, Padre, líbrame de esta hora, pero si he llegado a esta hora para esto. O sea, a esto vine. A esto vine, a sufrir, a dejarme matar. Porque se dejó matar, Él libremente entregó su vida. El cáliz que me ha dado el Padre no lo voy a beber. Y en la cruz, como decíamos antes, todo está cumplido. O sea, Padre, lo que me has pedido, aquello para lo cual me mandaste, ya está realizado. Ya mi misión ha terminado. A lo largo de los evangelios vamos viendo nosotros el cumplimiento de las profecías y como que se va desvelando todo el misterio de aquellas personas que prefiguraron toda esta misión redentora de Cristo. El Cordero de Dios, Cristo es el Cordero de Dios, dice San Juan Bautista.
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esa frase Juan Bautista sintetiza de una manera perfecta aquello para lo cual Jesús vino al mundo: a destruir totalmente el pecado, la victoria sobre el pecado, sobre el mundo, sobre la carne. Él es el Cordero. Esta figura del Cordero fue, dijéramos, preanunciada en el sacrificio de Isaac por parte de Abraham. Cuando Dios le manda a Abraham que le sacrifique su hijo, y Abraham obedeció, pero en el momento del sacrificio, cuando Abraham ya iba a sacrificar a su hijo, Dios se lo impide y le entrega un cordero. Y es el cordero el que Abraham sacrifica. Ya allí ese cordero es prefigura de Cristo, el verdadero cordero, porque Dios no permitió que Abraham sacrificara a su hijo, pero Él, el Padre Eterno, sí sacrificó a su hijo por nosotros. Por eso Jesús es llamado también el siervo doliente, que se deja llevar en silencio al matadero. Eso hizo Isaac. En silencio caminó al lado de su padre hacia el altar del sacrificio. Isaac cargó la leña con la que iba a ser sacrificado. Jesús carga la cruz, y en la cruz va como símbolo todos nuestros pecados, porque en la cruz Él carga la multitud de pecados de toda la humanidad. También ese cordero lo toma el Padre cuando el pueblo sale de Egipto, que los manda a celebrar la cena, y les dice que tomen un cordero y le da las condiciones con que debe estar ese cordero: sin defecto, para que lo sacrifiquen y coman la cena pascual. Jesús es ese cordero que se da a sí mismo. Comemos su carne en la Eucaristía. Y todo esto nos habla de esa misión de Cristo. Vino a servir y dar su vida en rescate por muchos, como lo dice Marcos 10:45. El Cordero. Él es el único Cordero que pudo quitar el pecado del mundo. Ya lo quitó. Ahora ese fruto de su misión redentora, cada uno de nosotros lo experimentamos en la medida en que nos unamos a Él y dejemos que todo lo que Él ganó para nosotros en la redención nos aproveche. Se hizo Cordero en la Eucaristía, pero los efectos de ese Cordero Inmaculado que se sacrifica por nosotros no se darán en nosotros mientras nosotros no nos unamos a Cristo por los sacramentos. No dejemos que Él prolongue su vida en nosotros. Igual la penitencia, la vida de la gracia, todo eso son frutos de la redención. En el volumen 16 de julio 16 de 1923, en los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, se nos hace alusión a esta misión de Cristo. Dice él mismo: yo estaba bajo la tempestad de los golpes. Está hablando de la flagelación.
Mi voluntad me traía a cada una de las criaturas a golpearme. Así que no fueron solo aquellos los que me flagelaron, o sea, los soldados de ese tiempo, los judíos, sino las criaturas de todos los tiempos que habrían con sus ofensas concurrido a la bárbara flagelación. Y así en todas las demás penas, mi voluntad me traía a todos. Ninguno faltaba a la llamada. Todos me estaban presentes. Ninguno faltó. Por eso mis penas fueron, oh, cuanto más duras, más múltiples que las que se vieron. Entonces, si quieres que los ofrecimientos de mis penas, tu compasión y tu reparación, tus pequeñas penas, no solo lleguen hasta mí, sino que hagan los mismos caminos de las penas mías, haz que todo entre en mi querer. Y todas las generaciones recibirán los efectos, y no solo mis penas, sino también mis palabras, porque dichas en mi voluntad llegaban a todos. La vida de Cristo fue una ofrenda permanente al Padre. Él nos indica cómo hacer nosotros también para que nuestra vida sea una ofrenda al Padre. Como el Padre le pidió a Cristo el pago de nuestros pecados y Él pagó por nuestros pecados, ¿cómo pagó? Con el sufrimiento, con su sangre, con las ignominias que tuvo que sufrir. Entonces nos llama a nosotros a que así como Él sufrió, suframos nosotros. Nuestras penas también deben ser ofrecidas al Padre con la misma intención con que Él ofreció las suyas. Pero para que eso se dé, para que sea una ofrenda digna al Padre, tenemos que unirnos a Él, a su voluntad. Y solo unidos a su voluntad, nuestras penas, que son ínfimas en razón de lo que Cristo sufrió, van a tener el mismo valor de las penas de Cristo y van a tener la misma proyección, o sea, van a beneficiar a toda la humanidad. Todas las generaciones recibirán los efectos, siempre y cuando nuestras penas estén unidas a la voluntad de Jesús. Porque así sufrió Jesús. En cada pena que Él sufría, abrazaba a toda la humanidad, para que el fruto de esa pena llevara el bien a toda la humanidad, porque Él vino por todos, no excluyó a ninguno. Y mire que habla de nuestras pequeñas penas. No tenemos que esperar sufrimientos grandes para vincularnos a esta obra redentora de Cristo. Él quiere que esta obra redentora continúe en cada uno de nosotros, porque el pecado no se ha acabado, porque el mundo sigue ofendiendo a Dios. En el numeral 609 nos habla de una manera hermosa esa aceptación de Jesús al Padre. Y pudiéramos decir que resalta dos elementos importantes, porque estamos aquí como en un espejo, ¿verdad? Viendo a Cristo cómo sufrió, cómo vivió esa voluntad del Padre en Él, expresada en Él, para nosotros aprender de Él a vivir de la misma manera, o en otras palabras, disponernos para que eso que Cristo vivió se prolongue en nosotros, porque eso es lo que Cristo quiere. Dejarlo a Él, aceptar en nosotros libremente ese amor redentor del Padre. Es que el amor redentor del Padre es ese. Te quiero víctima por mis hijos. Ese es el amor redentor del Padre.
págame tú lo que ellos me deben. Y se lo dijo al Hijo y nos lo dice a nosotros bautizados, que tenemos que ser otro Jesús en la tierra. Dice Juan 13:1, Jesús, al aceptar en su corazón humano el amor del Padre hacia los hombres, los amó hasta el extremo. Jesús nos amó hasta el extremo. Él dice, nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. ¿Qué es amar hasta el extremo? Dar la vida. Ahora Jesús, ¿cuál fue el único mandamiento prácticamente y el más importante? Amaos los unos a los otros como yo os he amado. ¿Y cómo nos amó Cristo? Hasta el extremo, dando su vida. Ese es el amor que nosotros tenemos que tener por toda la humanidad. Y para vivir ese amor, Jesús se hizo instrumento del Padre. Un instrumento libre, no fue forzado. Un instrumento perfecto. La perfección está en la docilidad, en el amor con que vivió cada determinación del Padre, en la generosidad que se dejó hacer, se dejó destruir por nosotros, por nuestra salvación. Aceptó libremente su pasión y su muerte por amor al Padre. Luego en nosotros todo sufrimiento, todo sacrificio, toda prueba para vivir esta ofrenda de Cristo al Padre en nosotros, o dejar a Cristo que lo viva, también tiene que ser para nosotros un sufrimiento libre, hacernos instrumentos libres y perfectos de ese amor redentor del Padre, o de ese amor de Cristo por las almas, que quiere darse a ellas a través de nosotros. Aceptó libremente su pasión. También nosotros debemos aceptar libremente la cruz que Dios quiere enviarnos en cada momento. ¿Qué importa que esa cruz nos vaya a llevar a la muerte? Una enfermedad grave, una enfermedad terminal, esa es una cruz que nos va a llevar a la muerte por amor al Padre y a los hombres. Este tiene que ser el sentido de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento, para que Jesús en nosotros pueda decir, nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. Cuando esté ante nosotros segura esa muerte, ese paso de esta vida temporal a la eterna, qué hermoso desde lo profundo de nuestro ser decirle a Dios, me entrego a ti. Toda mi vida te pertenece, tómala. Para que sea una ofrenda libre, voluntaria, gozosa, consciente. Y eso es lo que nos va dando libertad interior. Porque cuando hay la resistencia ante el dolor, ante el sufrimiento, ante la muerte, o la protesta, es porque no se tiene en cuenta este seguimiento a Cristo en estos momentos más cruciales de su vida, que también serán los más cruciales para nosotros, cuando vivamos circunstancias en las que tengamos que ofrendar la vida de una manera voluntaria, consciente, libre. Cuando veamos que nos estamos encaminando a la muerte, vivir esa misma libertad que vivió Jesús. Ahora, esa gracia ya está, porque Dios no va a ponernos en pruebas superiores a nuestras fuerzas. Cuando a nosotros nos lleguen estos momentos, por cualquier circunstancia, ya Dios tiene la gracia necesaria para que lo vivamos así como Jesús lo vivió. Porque ya Él vivió nuestra vida
y ganó para nuestra vida lo que necesita para vivirla como el Padre la quiere. ¿Cuál es el problema? Que si nosotros vivimos esas circunstancias centrados en nosotros y no nos volvemos a Dios, no nos unimos a Él, no recibimos lo que Él ganó para nosotros. Se desperdician esas gracias. Mientras que si todo momento de dolor o de prueba lo vivimos unido a Jesús, vamos a recibir las gracias que Él ganó para nosotros. ¿Y cuáles son las gracias? Las que necesitamos para vivir esos momentos como Él los vivió. Como una aceptación libre a ese amor redentor del Padre, porque el dolor nos hace corredentores con Cristo. En el volumen 13 de septiembre 21 de 1921, Jesús nos habla de cuánto espera Él de nosotros en los momentos de sufrimiento. Miren lo que dice: hija mía, en qué dolorosas condiciones me ponen las criaturas. Yo soy como un padre riquísimo y que ama sumamente a sus hijos. Pero sus hijos son sumamente ingratos, porque mientras el padre quiere vestirlos, estos rechazan las vestiduras y quieren quedar desnudos. El padre les da el alimento, estos quieren quedar en ayunas. Y si comen, se alimentan de alimentos sucios y viles. Es el desprecio de las gracias. No se buscan los sacramentos, no se busca la oración, se vive lejos de Dios. El Padre les dona sus riquezas, los quiere tener a su alrededor, les da su misma habitación, y los hijos nada quieren aceptar y se contentan con andar errantes, sin techo y pobres. ¿Cuánto valor tiene la sangre de Cristo? Sus llagas se vuelven perlas para nosotros. Pobre Padre, cuántos dolores, cuántas lágrimas no derrama. Sería menos infeliz si no tuviera que dar, pero al tener los bienes y no tener qué hacer con ellos y ver perecer a sus hijos, esto es un dolor que supera a cualquier dolor. Tal soy yo, quiero dar, no hay quien tome. Así que las criaturas son causa de hacerme derramar lágrimas amargas y de tener un dolor continuo. Pero ¿sabes tú quién enjuga mis lágrimas y me cambia el dolor en alegría? Quien quiere estar siempre junto conmigo, quien toma con amor y con filial confianza mis riquezas. ¿Cuáles son las riquezas de Cristo? Sus llagas, su cruz, su sangre, sus heridas. ¿Quién se alimenta a mi misma mesa? Cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía. ¿Quién se viste con mis mismos vestidos? A estos yo doy sin medida, son mis confidentes, los hago reposar sobre mi mismo seno. ¿Y sabe cuándo más se puede dar todo esto en nosotros? Cuando meditamos las horas de la pasión. Él lo dice. Cuando nosotros meditamos las horas de la pasión, Él nos va vistiendo de sí, nos va transformando en sí, nos va adornando, nos va limpiando. Esta ofrenda que Jesús hace al Padre de su vida, la preanuncia, pudiéramos decirlo así, o la anticipa en la última cena. En la última cena, Él expresó esa ofrenda cuando dijo: este es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros. Esta es mi sangre de la alianza que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados. Ahí lo dijo. Y de esto trasladémonos a la misa, porque esta última cena, donde Jesús anticipó la ofrenda libre de su vida, se prolongó en el tiempo, por infinita misericordia de Dios, en cada misa.
En cada misa Jesús no anticipa la ofrenda de su vida, la renueva permanentemente. Por eso en cada misa se renueva, se actualiza todo el misterio de la vida, pasión, muerte y resurrección de Cristo, solo que de manera incruenta. Todo lo que se vivió en el huerto de Getsemaní, en la última cena, en el Calvario, se vive en cada misa. Es un misterio hermosísimo, porque Jesús perpetuó esta ofrenda de su vida en la Santa Misa. Y de esto nos lo confirma el numeral 611 del Catecismo. La Eucaristía que instituyó en este momento será el memorial de su sacrificio. Jesús incluye a los apóstoles en su propia ofrenda y les manda perpetuarla. Haced esto en memoria mía, le dice a los apóstoles. Por esto, este misterio tan grande, tan hermoso, que yo digo, Dios mío, nunca alcanzamos a comprenderlo, cómo Jesús, al instituir el orden sacerdotal, hace de cada sacerdote otro Él, otro Cristo, para prolongar en cada sacerdote esto, la ofrenda de su vida, la donación total de su vida, y los mandó perpetuar esta donación. Por eso en cada sacramento, Cristo en el sacerdote se nos da, a través del perdón, a través de la Eucaristía, a través de la unción de los enfermos, se nos da su vida en cada misa. En el bautismo que hace Cristo, nos da su vida, nos mete en Él. De ahí el grandísimo valor del orden sacerdotal, es la prolongación de Cristo en medio de nosotros. Cada sacerdote es un Jesús en medio de nosotros. Y los hace sacerdotes de la nueva alianza. Lo dice en Juan 17, 19. Por ellos me consagro a mí mismo, para que ellos sean también consagrados en la verdad. Por ellos me consagro a mí mismo. Lo que Jesús repite en el huerto: Padre, si es posible, quita de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Muchos malinterpretan, y yo digo malinterpretan porque no es así, esta frase como que Jesús hubiera tenido miedo a la muerte, al sacrificio que el Padre le pide. No, ya vimos que Jesús vivió ese sacrificio de una manera libre, voluntaria, espontánea y pudiéramos decir que gozosa. Interiormente, aun cuando externamente vivió todos los dolores que eso le implicó, dolores físicos. Esa ofrenda él la preanuncia en la cena y continúa esa ofrenda en el huerto de Getsemaní. Cuando él habla de si es posible pasa de mí este cáliz, es porque está experimentando en sí mismo nuestra resistencia a la voluntad de Dios en los momentos de cruz y de dolor. Cristo vivió toda nuestra vida y el Padre le cobró a él. Entonces, él resume en sí, pudiéramos decir, abraza en sí estos momentos de debilidad nuestra, de resistencia a la voluntad de Dios, y en nombre de todos nosotros dice: si es posible pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. No sea como quiero yo, sino como quieres tú. Lo hace en nombre de todos nosotros.
Ahora, cuando el hombre piensa más en la vida eterna que en la vida temporal, vive lo que han vivido muchos santos, el gozo de ese momento en que pasan de la vida temporal a la vida eterna. Pero eso cuando ya el alma tiene una claridad de la verdad, de que nuestra meta es el cielo. Ahora, ese miedo a la muerte es consecuencia del pecado. El pecado fue el que causó este castigo de la muerte. Pero Jesús asume todo eso para darnos a nosotros la fuerza. Sus 3 horas de agonía en el huerto fueron dedicadas a los moribundos, a los agonizantes, igual sus 3 horas de agonía en la cruz, lo dice él mismo. Por eso en nombre de todos nosotros, él acepta su muerte. No se haga mi voluntad sino la tuya. Su muerte redentora en favor nuestro, porque cargó sobre sí todos nuestros pecados, cargó sobre sí nuestra resistencia a la muerte, al sufrimiento, a la cruz. En el volumen 16 de enero 4 de 1924, él nos hace una claridad sobre esto. Dice, hija mía, ¿crees tú que fue el cáliz de mi pasión por el cual decía al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz? No, absolutamente no. Era el cáliz de la voluntad humana, que contenía tal amargura y plenitud de vicios, que mi voluntad humana, unida a la divina, sintió tal repugnancia, terror y espanto que grité, Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz. Es que el Padre le hizo experimentar a él todos nuestros pecados, por eso dice la palabra, lo hizo pecado. Él experimentó todo el mal de la voluntad humana en sí mismo. Y continúa diciéndonos cómo es fea la voluntad humana sin la voluntad divina, la cual casi como dentro de un cáliz se encierra dentro de cada criatura esa voluntad humana. No hay mal en las generaciones del cual ella no sea origen, la voluntad humana sin la voluntad divina. Ella se vuelve semilla y fuente de todos los males. Yo viéndome cubierto por todos estos males que ha producido la voluntad humana, porque el Padre lo cubrió con todos esos males, para que Él los sufriera y los pagara esa deuda. Frente a la santidad de la mía me sentía morir, y habría muerto de verdad si la divinidad no me hubiera sostenido. Pero ¿sabes tú por qué agregué y por 3 veces non mea voluntat sed tua fiat? No se haga mi voluntad sino la tuya. Yo sentía sobre mí todas las voluntades de las criaturas juntas, todos sus males, y a nombre de todo grité al Padre, no se haga más la voluntad humana en la tierra, sino la divina. La voluntad humana sea desterrada y la tuya reine. Aquí nos explica bien la razón de ser de esas palabras suyas. La muerte de Cristo es el sacrificio único y definitivo. Importantísimo esto. Se habla del sacrificio único, porque con este sacrificio todos los demás sacrificios quedan por debajo. Este es el único sacrificio grato al Padre y definitivo, porque Él, como quien dice, agrupó en sí todos los sacrificios, y en este sacrificio quedaron todos los sacrificios. Todos los demás pierden valor. Este es el único sacrificio agradable al Padre.
porque en él se llevó a cabo la redención de la humanidad. En él Cristo se hizo el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Es el sacrificio de la nueva alianza que devuelve al hombre la comunión con Dios. Es el sacrificio a través del cual Cristo nos reconcilió con Dios a través de su sangre derramada para la remisión de muchos. Todo está en el sacrificio de la cruz. Por eso la Santa Misa es el máximo sacrificio. Ningún sacrificio nuestro cobra valor si uno está unido a este único sacrificio de Cristo, que supera todo sacrificio, toda oración, toda ofrenda. La mayor ofrenda grata al Padre es el sacrificio de su Hijo, que es la Santa Misa. El numeral 614 nos lo dijéramos, profundiza más. Por eso dice, este sacrificio de Cristo es único, el de la cruz. Da plenitud, sobrepasa a todos los sacrificios. Una persona puede ayunar 40 días, un mes, un año, pero nunca ese sacrificio sobrepasa una misa vivida con amor. Porque en la Santa Misa es Jesús el que se ofrece al Padre. Ahora, este sacrificio de la cruz, y esto me parece hermoso, es un don del mismo Dios Padre. Claro, el Padre nos entrega a su Hijo, nos lo da como don desde la encarnación. Y ese don que recibimos del Padre es el que le ofrecemos en cada misa. Y en el ofertorio el sacerdote lo expresa. Cuando dice, estos dones recibidos de tus manos, te los ofrecemos. Es que nosotros no tenemos nada. ¿Qué le vamos a dar a Dios? Lo que Él mismo nos da. ¿Nos dio a su Hijo? Bueno, ese es el don que nosotros le devolvemos en cada misa. Es el don mismo de Dios. Es el Padre quien entrega al Hijo para reconciliarnos consigo. Al mismo tiempo es ofrenda del Hijo de Dios hecho hombre, que libremente y por amor ofrece su vida. Es el don del Padre a nosotros, es el don de nosotros al Padre, es el don del Hijo al Padre, que se ofrece por medio del Espíritu Santo para reparar nuestra desobediencia. El numeral 615 completa esta última expresión. Jesús reemplaza nuestra desobediencia por su obediencia. Como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, la desobediencia de Adán nos hizo todos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos, lo dice Romanos 5:19. Por su obediencia hasta la muerte, Jesús llevó a cabo la sustitución del siervo doliente que se dio a sí mismo en expiación, cuando llevó el pecado de muchos, a quienes justificará y cuyas culpas soportará. Su obediencia, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y cuál fue la obediencia de Cristo? No fue que el Padre le mandara directamente todas sus órdenes, no. Eso es lo hermoso.
La voluntad del Padre se expresó en Cristo a través de unas autoridades no siempre buenas y santas. Sin embargo, Jesús obedeció esas autoridades corruptas, porque en ellas vio la voluntad del Padre. Las circunstancias de injusticia que le tocó vivir a través de los judíos, de los doctores de ese tiempo, cuando lo condenaron, cuando lo calumniaron, y a través de ellos se hizo obediente a la voluntad del Padre. Porque el Padre sabía que él tenía que llevar sobre sí el pecado de muchos para justificarnos. Tenía que soportar nuestras culpas. Y es a través de su obediencia que él repara nuestras faltas y satisface al Padre por nuestros pecados. Meditar en la obediencia de Cristo es admirable y nos enseña muchísimo. Sobre todo porque nuestra soberbia cómo nos hace resistentes a obedecer, sobre todo cuando nos contradicen. En el volumen 4 de enero 5 de 1901, él habla de esta obediencia de él. Dice, ¿qué quieres de mí? Yo no puedo hacer más que obedecer. Mi humanidad fue hecha expresamente para obedecer y para destruir la desobediencia. Ese fue el pecado del primer hombre. Y estando tan unida conmigo esta virtud de la obediencia, que en mí se puede decir que la obediencia es naturaleza y el distintivo para mí más querido y glorioso, tanto que si mi humanidad no tuviera esto como propio, la aborrecería y jamás me habría unido a ella. Entonces le dice a Luisa, ¿quieres tú desobedecer? Puedes hacerlo, pero lo harás tú, no yo. Luisa dice, yo toda confundida, al ver a un Dios tan obediente, he dicho, también yo quiero obedecer, y me he sometido, y Jesús me ha participado los dolores de la cruz. Que Luisa sufría mucho, sobre todo cuando el sufrimiento que Jesús le iba a proporcionar tenía que vivirlo delante de la persona del confesor o de otras personas. Ella no quería sufrir en público. Y por eso Jesús le hace esta reflexión y mostrándole su obediencia, Luisa se rinde y dice, pues yo también quiero obedecer. El numeral 616 nos habla de esa consumación del sacrificio de Cristo en la cruz. En la cruz, Él nos amó hasta el extremo. Es Él mismo el que confiere su valor de redención y de reparación, de expiación y de satisfacción al sacrificio de Cristo. El amor. Nos ha conocido y amado a todos en la ofrenda de su vida. Es el amor. El amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos por tanto murieron. Ningún hombre, aunque fuese el más santo, estaba en condiciones de tomar sobre sí los pecados de todos los hombres, y mucho menos ofrecerse en sacrificio por todos. La existencia en Cristo de la persona divina del Hijo, que al mismo tiempo sobrepasa y abraza a todas las personas humanas y que le constituye cabeza de toda la humanidad, hace posible su sacrificio redentor por todos. La humanidad de Cristo encierra la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y es esa existencia de esa segunda persona de la Santísima Trinidad en la humanidad de Cristo la que abraza a
toda la humanidad, a todas las criaturas. Las mete en Cristo, las incorpora en Él y se constituye Él cabeza de toda la familia humana. Y esa unidad de todos nosotros en Cristo fue lo que hizo posible el sacrificio redentor. Y se vive plenamente en el bautismo, porque en el bautismo, ¿qué sucede? Esto que Jesús ganó en la cruz y en la redención sucede en el bautismo. Ahí empezamos a gozarlo. Con el bautismo entramos a formar parte del cuerpo de Cristo. Y su vida corre por nosotros. Y empezamos a gozar de la redención. Luego cada sacramento nos va fortaleciendo en la vivencia, en la recepción y vivencia de estos frutos de la redención. Este sacrificio de Cristo se prolonga en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros en una u en otra manera tenemos que participar de este sacrificio de Cristo. Ya lo dice el catecismo, todos los misterios de Cristo tenemos que vivirlos. El numeral 618 también nos lo dice. La cruz es el único sacrificio de Cristo, el único, que lo hizo único mediador entre Dios y los hombres. Ahora, Cristo en su persona divina encarnada, como ya lo decíamos en el numeral anterior, se unió en cierto modo con todo hombre, porque no, cuando Él se encarnó nos metió a Él, nos metió en Él, con Él nos encarnamos nosotros. Por eso Él ofrece a todos la posibilidad de que en la forma de Dios solo conocida se asocien a este misterio pascual. Todos estamos asociados al misterio pascual de Cristo. Dice en la forma de Dios solo conocida. Dios sabe en qué forma nos va a unir a cada uno de nosotros. Él sufrió por nosotros dejándonos ejemplo para que sigamos sus huellas. Esta frase de la primera carta de Pedro es importantísima. Nos dio ejemplo para que sigamos sus huellas, o sea, para que nos sacrifiquemos como Él se sacrificó, para que nos ofrendamos al Padre como Él se ofreció. Él quiere, en efecto, asociar a su sacrificio redentor a aquellos mismos que son sus primeros beneficiarios. Nos beneficiamos del sacrificio de Cristo, pero también tenemos que participar en él. Y la primera que vive esta realidad es nuestra Santísima Madre, quien estuvo asociada íntimamente más que nadie a este misterio del sufrimiento redentor, desde antes de Cristo encarnarse en ella. Vivió plenamente este sacrificio redentor. Por eso ella es la primera redimida. Entonces el valor de este sacrificio lo vamos a comprender porque nuestra naturaleza le huye a la cruz, le huye al sufrimiento, le huye al dolor. En la medida en que vamos comprendiendo el valor y los beneficios de la cruz, nosotros lo vamos asumiendo de una manera diferente. Por eso el Papa, creo que fue Pablo VI, no, o San Juan Pablo II, escribió esa encíclica El valor redentor del sufrimiento y nos muestra el dolor como un don de amor. Santa Rosa de Lima dice, esta es la única y verdadera escala del paraíso. Fuera de la cruz no hay otra por donde subir al cielo. Nadie entra al cielo que no haya vivido la cruz como la vivió Cristo. En el volumen 4 se nos dice, hija mía, el verdadero modo de sufrir es no mirar de quién vienen los sufrimientos, ni qué cosa se sufre, sino al bien que debe venir del sufrimiento. Este fue mi modo de sufrir, dice Jesús. Yo no miré a los verdugos,
ni al sufrir, o sea, ni siquiera lo que iba a sufrir, sino el bien que quería hacer por medio de mi sufrir, aún aquellos mismos que me daban el sufrimiento. Y mirando el bien que debía producir a los hombres, desprecié todo lo demás, y con intrepidez seguí el curso de mi sufrir. Hija mía, este es el modo más fácil y más provechoso para sufrir, no solo con paciencia, sino con ánimo invicto y animoso. Y en el volumen 15 de mayo 18 de 1923 dice: yo no pongo atención a las palabras, sino en los hechos. ¿Crees tú que es fácil encontrar un alma que de verdad quiere sufrir? Y esto pasa mucho. ¿Cómo es difícil? De palabra hay quienes quieren sufrir. Después de un retiro, de un momento de fervor, ofrecen muchas cosas. Pero en los hechos huyen cuando un dolor las oprime u otras penas las circundan. Cómo quisieran liberarse, y yo permanezco siempre el Jesús aislado en las penas, porque cada pena Jesús quiere prolongar en nosotros su misión redentora. Es por eso que cuando encuentro un alma que no rehúye al sufrir, que quiere hacerme compañía en mis penas, es más, espera y espera que le dé el pan del dolor, esto me da el delirio del amor, me hace llegar a hacer locuras y a ser tan magnánimo con esta alma, de hacer quedar estupefactos cielo y tierra. ¿Crees tú que era cosa indiferente a mi corazón, que tanto ama, que mientras estabas privada de mí, me esperabas, no para otra cosa, sino para que te llevase mis acerbas penas? ¿Cómo quiere Jesús que nos dispongamos a la cruz? Él nunca nos va a mandar una cruz superior a nuestras fuerzas. Y antes de mandarnos la cruz, ya nos está dando la fuerza y la gracia para vivirla. En el volumen 5 de junio 16 de 1903. Cuando doy al alma lo amargo, las tribulaciones, si el alma se uniforma a mi voluntad, y esto es importante, si me agradece por ello, segunda cosa, uniformarse a su voluntad y agradecerle, y de eso me hace un presente ofreciéndomelo a mí mismo, para ella es amargo y es sufrimiento, pero para mí se cambia en dulzura y alivio. Cuando uno ama verdaderamente, quiere darle alivio a la persona amada. Y aquí Jesús dice cómo podemos darle alivio. En momentos de sufrimiento, vivirlo en su voluntad, agradecérselo y ofrecérselo como presente. Dice Jesús: lo que más me alegra y me da placer es ver si el alma, cuando obra y padece, está atenta a agradarme solamente a mí, sin otro fin o propósito de recompensa, o sea, sin buscar recompensa. Sin embargo, lo que hace más querida al alma, más bella, más amable, más íntima en el ser divino, es la perseverancia en este modo de comportarse, volviéndola inmutable junto con el inmutable Dios. Porque si hoy está contenta con el sufrimiento y lo ofrece, pero mañana no, si hoy tiene un fin, que es el de agradarle, y otra vez no, hoy trata de agradar a Dios, mañana a las criaturas, es imagen de quien hoy es reina y mañana es vilísima sierva. Hoy se alimenta de exquisitos alimentos y mañana de porquerías. Y en el volumen 12 se nos dice el valor del sufrimiento. O sea, cómo podemos llevar la vida divina, la vida de Dios a otras almas a través de nuestros sufrimientos. Mientras nosotros morimos, ellos renacen a la vida de la gracia. Dice así: ahora te digo cuáles son tus muertes con las que puedes dar vida a nuestros hermanos. Cuando te sientes privada de mí y tu corazón está lacerado y sientes una mano de hierro que te lo oprime, tú sientes una muerte. Para ti sería vida. Es más que muerte, porque la muerte para ti sería vida. Esta muerte podría dar vida a nuestros hermanos.
porque esta pena y esta muerte contienen una vida divina, una luz inmensa, una fuerza creadora. Contienen todo. Es una muerte y pena que contienen un valor infinito y eterno. Por lo tanto, ¿cuántas vidas podrías dar a nuestros hermanos? Yo sufriré junto contigo estas muertes. Miren qué tan hermoso Jesús. Sufriré junto contigo estas muertes. En otra parte él dice, yo vengo envuelto en el dolor. Les daré el valor de mi misma muerte para hacer salir de la muerte la vida. Entonces, mira un poco cuántas muertes haces. Cuántas veces me quieres y no me encuentras. Es para ti una muerte real. Habla de la privación de Luisa. Porque verdaderamente no me ves, no me sientes. Para ti es muerte, es martirio. Y lo que a ti es muerte, a los demás puede ser vida. Nos ha hablado Jesús del valor de la cruz y de cómo Él quiere que dejemos prolongar su misión redentora en nosotros, porque nos hace corredentores cada sufrimiento. Terminemos este taller con el propósito de profundizar estas verdades. Yo les recomiendo tomar el catecismo, releer estos numerales, releer los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta que hablan sobre este tema, para que nuestra vida cada vez más se llene de luz y esté más conforme a lo que Dios quiere. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Permanezcamos en la voluntad de Dios siempre. Fiat.